Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Un gusto nuevamente estar acá, como cada día de estudio de la palabra, de compartir la palabra, la enseñanza de cada semana. Día martes habitualmente, en ocasiones se cambia el día por motivos de situaciones que se dan que no podemos hacerlo, pero poder hacerlo el día que corresponde, que es el día martes. Pero aquí estamos una vez más, esperando que sea este martes el día que compartamos la enseñanza y deseándole lo mejor de parte de Dios, la bendición, su presencia, su compañía, su atención, en que esté el Señor atendiendo a la oración de cada día suya, su petición, su ruego, su búsqueda y el ruego de cada uno del pueblo, los unos por los otros, por nuestra nación, por estos días que son tiempos de mucha necesidad de guía de Dios, de señalar camino, de bendición. Amén. Bueno, eso es lo que Dios quiere para nosotros, que estemos muy bendecidos, y también de mi parte yo deseo que usted se encuentre muy bendecido hoy y siempre, y que la mano del Señor sea su compañía cada día. Amén. Vamos a compartir la enseñanza de hoy y hemos llegado a la lección que tiene por título el fruto de seguirle. Llegamos a la lección del fruto de seguirle. Este es un fruto, más bien son títulos, no es que haya fruto. El fruto de seguirle es oír su palabra y atender y poder decidir por seguirle. A Jesús hay que seguirle. Él lo establece claramente, hace un desafío. Ven, sígueme. Vamos a aprender entonces este día cómo podemos hacer para seguir a Jesús, el cual es un desafío no menor. Es un desafío bastante importante para el que lo recibe. Es el llamado de atención, es la extensión de la mano del Señor hacia nosotros. Y en la decisión de tomarla no es fácil, porque hay que seguirle, hay que seguir sus pisadas, hay que seguir su pensamiento, su idea. Él está queriendo guiarnos. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11 y verso 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En esta escritura está basada la enseñanza y vamos a estar entonces tomando el aprendizaje de hoy. Vamos a tomar algo que sea provechoso para nosotros hoy, como cada semana. Le pedimos al Señor que nos bendiga, Padre. En el nombre de Jesucristo le damos gracias este día porque podemos una vez más reunirnos a través de compartir la palabra, el estudio, la enseñanza, Señor. Que maestros se dedican tiempo, apartan tiempo, Señor, para poder a través de la Escritura trazar un pensamiento, una idea, Señor, de cómo estar siguiendo sus pisadas, queriendo impregnar en nuestras vidas un aroma agradable, grato de Dios en nosotros, de Jesús en nosotros, en nuestras vidas. Oramos, Señor, en esta hora porque la enseñanza traiga bendición, sanidad a mucha gente, Señor, mayormente a la familia de la fe. Pido bendición para mis hermanos y hermanas en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Pablo nos dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Esto es
la importancia de tener la fe en Jesús, que debemos ser imitadores de Jesús. Vamos a ver que Jesucristo, cuando llama para ser seguido, Él viene a la humanidad, viene a rescatarla, toma figura humana, Dios se humanó en Cristo y vino a tomar figura humana y darnos un desafío a cada uno. Y esto es: si alguno quiere venir en pos de mí, Lucas 9, 23 y 24, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que la pierda, su vida por causa de mí, éste la salvará. Entonces, aquí el Señor establece y hace un reto, un desafío al creyente, al que está atendiendo a su llamado, a nosotros en este caso. Y nos plantea que si queremos andar con Él, si queremos seguirle, debemos negarnos a nosotros mismos. Es lo primero, negarnos a nosotros mismos. Ese es un desafío muy grande, porque es difícil poder sacar todo ese centralismo que hay en nosotros mismos. Los seres humanos funcionamos en torno a nosotros mismos, nos movemos motivados en aspiraciones propias, desafíos propios, retos propios, aspiraciones, proyectos de vida personales, muy personalizados y muy valorados en esta humanidad, en este desarrollo social. Las personas valoran mucho los desafíos, que no son malos. Siempre es bueno tener desafíos, tener decisión de querer lograr cosas, pero Jesús nos viene haciendo un reto cuando nos contraponemos nuestra vida, proyecto de vida, con lo que Jesús plantea. Es un desafío, es un reto a cambiar la proyección y enfocarnos en torno a lo que Él dice, a cómo Él enseña, cómo Él guía. Y aquí el desafío no es menor, porque dice: niégase a sí mismo, o sea, niégate. Tú quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Tus deseos, tus planes, tus proyectos, lo que estaba en tu mente, eso tiene que parar. Debes tomar la cruz que significa las cargas, los problemas, las enfermedades y cuánta dificultad que tiene la vida, y muchas cosas que llevamos nosotros personalmente, frustraciones a veces, muchas cosas que van ahí dentro. Tome su cruz y sígame. Y luego dice: porque todo el que quiera salvar su vida la va a perder, la perderá. ¿Quieres ir tú en tu proyecto? Bueno, sigue allá en tu proyecto, pero no vas a lograr, porque en vano trabajan los edificadores si el Señor no edifica con ellos, dice la palabra del Señor. Y entonces todo aquel que pierda su vida por causa de mí, entonces la salvará. En Marco, en el Evangelio según San Marco, añade el escritor San Marcos que Jesús dice: en el verso 36, añade al mismo hecho, al mismo llamado que Jesús hace. En el verso 34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Luego añade, continúa diciendo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare el mundo, ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué provecho le traerá al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Aquí ya plantea algo más claro para el proyecto de vida que podamos tener, porque podríamos ganar todo el mundo, lograr muchas cosas, pero si nuestra alma se pierde, no habrá ganado nada, porque ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? El alma es preciosa porque el alma es eterna y es lo que vino a salvar el Señor, el alma de los perdidos, para que se reconcilien con Dios y tengamos un descanso eterno en la presencia de Dios, un gozo eterno, disfrutando del bien de Dios. Bueno, el tema es seguirle, el desafío. Plantea el Señor de seguirle a Él y atender al Evangelio. El poder decidir seguir a Jesús es un desafío muy grande y personal. No tiene que ver con decisiones grupales, es personal. El llamado es personal y es un acto de libre decisión, de libre albedrío. Cada uno, cada cual decide. Pueden estar 2 escuchando, 3 escuchando, 4 escuchando, mucha gente escuchando, y unos obedecen, unos atienden al desafío y otros no. Es una decisión libre y voluntaria. Todos tenemos la posibilidad y la posibilidad de decidir, y conforme a nuestro raciocinio y pensamiento, al calibrar las cosas, la necesidad que podemos tener de Dios o no, de seguirle o no. Es un reto a ese desafío. ¿Qué vamos a hacer? ¿Aceptamos el llamado o no? El sí a ese reto, a ese desafío, es un sí potente, fuerte, con mucha, se requiere de mucha entereza, de mucha, porque es una palabra que nos va a llevar a impactar nuestra vida personal, la que está también alrededor nuestro, porque van a ver el impacto que va a producir este cambio, esta decisión de seguir a Jesús. Y a los que ya tenemos familia, como padres que somos, hijos que hay, nietos por ahí, todos se van a ver impactados también de esta decisión. Es un llamado y es una decisión poderosa, con impacto grande sobre nosotros mismos, como es un llamado personal, y también sobre otros, porque hay influencia a través de lo que nosotros hacemos. Es la intercesión entre nuestro destino y el propósito de Dios. Otra palabra que requiere también mucha fuerza es el querer, porque Jesús dijo, si alguno quiere, hay que querer. Hay que querer seguirle. No se puede seguir si uno no quiere. Hay personas que a veces como que están ahí sin saber si quieren o no quieren en las cosas, ¿cierto? En cada situación que se da en la vida. Es muy importante saber, tener claridad de por qué estamos donde estamos. Entonces aquí, esta palabra, el querer, es muy importante. Tiene también una potencia. Ese querer es el tener el deseo
el deseo y el querer. Estuvimos compartiendo, me parece que la semana pasada estuvimos hablando de la adoración. Sí, bien, fue la semana anterior, estaba el fruto de la adoración, de adorarle al Señor, de honrarle, de venerarle. Y la palabra venerar tenía una acepción en el diccionario que explicaba que es reconocer a alguien por sus méritos y por sus virtudes, y reconocer, porque estábamos hablando de la adoración, ¿verdad? Traía al tributador de la adoración, a nosotros le rendimos adoración al Señor, traía o producía en nosotros un gozo, y la acepción de la palabra gozo, la explicación del diccionario es algo que gusta mucho, que se disfruta, que se desea, que se anhela, que se quiere estar ahí. Entonces, esto es el querer, es parte del gozo. Es parte de, es una conexión con el gozo, el querer. Porque para seguir a Jesús hay que querer. No se puede hacer por otra razón. Tiene que querer usted adorar a Dios, usted tiene que querer seguirle, usted tiene que querer servirle, pero eso no es todo. Ese querer produce en nosotros esa voluntad de desear de estar ahí, se disfruta ese estar ahí, trae el gozo a nuestra vida. Entonces, por eso son palabras poderosas que impactan la vida, porque esa vida que estuvo en amargura, que estuvo en frustración, que estuvo por su proyecto de vida, en la vida misma nosotros tenemos muchas cosas que nos van provocando problemas en nuestro desarrollo psicológico, social, conductual, y nos van haciendo un carácter un poco violento, a veces también defensivo. Pues en esta decisión que tomamos para con sí quiero seguir al Señor, transforma fuertemente eso, porque todo lo que era amargura ya deja de ser. Ahora se transforma en gozo, en deleite, en disfrutar. Queremos estar ahí. Entonces, tener el deseo es todo lo que se necesita. Y si nosotros necesitamos disponer el deseo delante de Dios, porque también ese deseo se ahoga, ¿eh? Se va ahogando con otros afanes. ¿Se recuerdan la parábola del sembrador de la semilla? Una cayó entre espinos. Los espinos crecieron tanto y la semilla no pudo crecer entre los espinos, porque para que la semilla se desarrolle necesita sol, y a la sombra de los espinos no pudo crecer. O sea, los espinos la ahogaron. Entonces, nosotros necesitamos que ese deseo sea alumbrado por la presencia de Dios. Entonces, el gozo permanece en nosotros por la presencia de Dios en nosotros. Si Dios no entra, vamos a decir, Dios, la luz, no puede entrar a nuestras vidas por muchos afanes. Los afanes. ¿Qué son los afanes? Los proyectos distintos que tenemos. Esto y lo otro y aquello. Y no es que tengamos que abandonarnos a la vida como sin proyecto, no. Es que la prioridad, Dios
por sobre todos esos proyectos, porque quien va a hacer que logremos esos proyectos va a ser precisamente Dios. Nos va a tener en gozo y ese gozo nos va a tener sano y esa sanidad nos va a llenar de energía y nos va a alcanzar la energía para hacer muchas cosas que hoy tal vez no podemos hacer, no podemos lograr. Entonces es muy importante la decisión. Cuando Jesús dice, si alguno quiere, entonces nosotros decimos, sí, quiero. Y ahora necesito alimentar este deseo con el gozo, para que el gozo esté alimentando el deseo de querer estar con Él. Eso es gozo, disfrutar de aquello. No estoy obligado a ir al culto, no estoy obligado a ir a la oración, no estoy obligado a leer la Escritura, no estoy obligado a dar un estudio o a estudiar por puro deseo. No, lo deseo, lo anhelo. Es un deleite, lo disfruto. Y para aquel que está creciendo recién y no puede desarrollarlo, entonces, ¿qué debe hacer? Bueno, rendirse al Señor. El Señor puede trabajar el deseo. Él es el alfarero. Alfarero es el modelador, el que da modelo, el que le da figura, el que trabaja el barro. Entonces, Él modela. Entonces, si no hay deseo en nosotros podemos entregarnos al transformador, vosotros sois los pámpanos, dijo el Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y mi Padre es el labrador. Él trabaja la tierra, Él cuida, Él ve que todo vaya bien. Entonces, Él también es el alfarero. Él es el que desarrolla nuestra vida. Entonces, y si está faltando el deseo, dispóngase delante del Señor, que Él va a trabajar y va a transformar ese desgano, esa desmotivación en gozo. ¿Y el gozo qué es? Querer estar con Él, disfrutar de Él. Lo deseo, lo anhelo. Entonces, lo que se necesita en esto es la decisión clara y evidente y conocer el paso. Eso me va a llevar a querer estar gozando de mi relación con Dios y de poder aceptar el desafío y disfrutarlo. Las personas más cercanas al Señor eran los discípulos y ellos eran sus seguidores. Y al seguirlo experimentaron una relación muy particular, íntima con Él, que no cualquiera tiene. En la intimidad nos conocemos. Si hay alguien que nos conoce, eso es nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros nietos. Nos ven nada más y ya saben cómo estamos emocionalmente o de ánimo o de carácter, porque nos conocen. Habitualmente estamos juntos. Entonces compartimos todo. Eso es la intimidad, conocerse bien. Y Jesús quiere tener una intimidad con nosotros. En San Marcos capítulo 3, verso 13 dice, y así llamó a los que Él quiso para que estuviesen con Él. Eso es lo que quería el Señor, para que estuviesen con Él. Necesitamos nosotros entender que Él nos llama, nos hace un desafío, porque Él quiere pasar tiempo con nosotros. Entonces, así los discípulos fueron llamados a este desafío, y aunque ellos tenían sus planes, sus proyectos, dejaron esos proyectos, se vinieron con el Señor para que el Señor les mostrara bien el camino. Y ellos pudieron aprender de Él viendo al Señor de cerca. Ellos lo conocieron mejor que nadie. Todos los que le veían a la distancia, por el día, por un par de horas, pero ellos iban a todos lados con Él, a todos lugares. Y pudieron amarlo, pudieron acompañarlo, pudieron admirarlo, pudieron disfrutarlo. ¿Qué tiempo tenían de volverse a casa y seguir a sus planes que antes tenían? Nunca el Señor les hizo firmar un contrato ni nada que los obligara, pero en ellos se despertó el gozo. Entonces comieron con Él, durmieron juntos,
y pudieron aprender en ese círculo muy estrecho, muy cercano, muy particular con el Señor Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, que estaba manifiesto ahí, y que Él les enseñó a cambiar sus vidas, a darle sentido a sus vidas. Ellos aprendieron que tenían que comenzar a vivir en torno a Jesús y no en torno a sí mismo. Por eso el llamado, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese, para dejar de mirarse a sí mismo. Juan, cuando fue encarcelado, el Bautista, los discípulos, sus seguidores, fueron a verlo, y cuando estaban con él le dijeron: el que tú bautizaste en el Jordán bautiza más que tú. Fue como una... pucha, el que bautizaste tú ahora está bautizando más que los que bautizaste tú. Y Juan dijo: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Este es el desafío. Nuestro carácter, nuestra forma de ser debe menguar para comenzar a ser como Jesús quiere que seamos, para convertirnos en sus discípulos, para convertirnos en sus seguidores, para tomar la cruz y seguirle, y no verlo como una carga, sino que vamos a ver que es un trabajo que no fatiga, es una ligera carga y un yugo fácil. Lo que se ve como muy difícil no lo va a ser, porque Él es nuestro enseñador. Lucas 9, 23 y 24 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces vamos a estar aprendiendo en estos versos las tres características que necesitamos para seguir a Jesús. Primero, negarse a sí mismo. A donde sea que volteemos, el enfoque parece estar en nosotros mismos, desde anuncios de productos hasta libros para mejorar nuestras vidas, nuestra forma de actuar, de plantearnos ante la vida. Hoy en día en YouTube hay de todo, tutoriales para todo, enseñando a ser exitoso. ¿Quiere ser exitoso? ¿Quiere ganar dinero rápido? ¿Quiere lo que usted quiera? Está todo ahí. Y todo gira en torno a mejorar la vida personal de cada uno con bienes materiales, y no apuntan hacia el interés y la satisfacción del alma, del ser, sino están apuntando a intereses y satisfacciones a manera de la filosofía y entendimiento del mundo. Existen muchos malentendidos acerca de negarse a sí mismo. Algunas personas enseñan que creen que significa abstenerse de toda cosa placentera y divertida. Algunos van a enseñar cosas, que prohibir esto y lo otro, pero no es eso. No es que tampoco dejemos nuestros proyectos personales como coartados aquí. Dice en los proverbios, dice: el que se siente a mirar la nube no cosechará. ¿Qué está diciendo? Hay que hacer cosas para obtener el beneficio de ellas en esta vida. Hay que trabajar para obtener dinero, hay que ahorrar para poder comprar y adquirir cosas. Todo eso lo tenemos que hacer y no debemos dejar de hacerlo. Hay que trabajar, pero enfocado siempre en Dios. En la prioridad, Dios. En la mañana nos despertamos: gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias, Señor, por el trabajo que tengo, porque tengo que ir a trabajar. Gracias, Señor, porque tú me ayudas, me llevas, me traes. El Señor siempre presente. De esto trata.
si alguno quiere venir en pos de mí. Entonces, el Señor quiere poner en nosotros una proyección de luz, el gozo permanente en nosotros. Entonces, negarse a sí mismo no es una insatisfacción de castigo, maltrato a nuestro ser. Se trata de evitar que no nos desconcentre y que hay un soberano, un Dios que ha venido a llenar nuestra vida y que todo el bien que recojamos alrededor es añadidura del reino que buscamos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Por tanto, lo demás es añadidura, para lo cual vamos a trabajar, para lo cual también vamos a dedicar tiempo, pero no vamos a no vamos a dejar como en una segunda parte a Jesús, su mensaje. Negarnos a nosotros mismos es negarnos a nuestro carácter, a ese yo soy así. Bueno, yo soy así. Esa es la respuesta que damos, ¿no? Yo soy así. Bueno, el Señor no quiere que seamos así. Él nos quiere enseñar que estemos con Él, que aprendamos de Él y miremos a Él. Entonces, necesitamos renunciar a nosotros mismos y dejar que el Señor tome dominio, sea el jefe, la autoridad, aquel que va dando la luz y la guía al camino cuando vamos en busca de algún bien, o cuando vamos a hacer algún bien también, siempre enfocados en Jesús. La definición de negarse a sí mismo es rendirle tributo, honra, gloria y alabanza a Dios, entregándole el trono y soberanía de nuestras vidas. Porque Él es Dios y por Él vivimos cada día. Y eso entonces es una manera de negarse a sí mismo. No es cuanto me fatigue, cuanto me mortifique para tener lo que tengo, sino que lo tengo porque Dios me ha ayudado y por eso le doy gracias, por eso ocupo tiempo para ser agradecido. Quiero seguirle, quiero estar con Él. No quiero que mi afán ni mi agobio, mi afán y mi ocupación me desenfoquen de saber que tengo un Señor, el cual satisface mi vida, el cual me da descanso, el cual me da alivio, el cual me da luz, me guía, me da paz, me bendice. Entonces necesitamos despojarnos de nuestro ego en cuanto al dominio propio que tenemos de nuestras decisiones. Debemos moldearnos a lo que el Señor nos pide. Tomar la cruz, punto 2. Hemos demorado un poquito, vamos a ir avanzando. Tomar la cruz, punto 2. Entonces, negarse a sí mismo primero. Ya no soy yo el que decido, sino Dios está sobre mí. Estoy aprendiendo, estoy escuchando, estoy atendiendo, estoy buscándole, estoy disfrutando de su compañía. Ahora, ¿cómo tomo la cruz? La cruz. ¿Qué querría decir Jesús cuando dijo, tome su cruz y sígame cada día su cruz? Él está diciendo que para convertirnos en sus discípulos necesitamos sacrificar nuestras vidas para vivir para Él. Estoy cansado, hoy no voy a ir a la oración. El Señor sabe, así que entonces necesitamos sacrificio. ¿Qué es sacrificio? Es poner más esfuerzo, más de la medida. ¿Hay una medida? Bueno, el sacrificio es poner más de la medida. Hay que ir más allá. Entonces, este sacrificio no es literal, sino más bien espiritual. Es puesto en nuestro interior, en nuestro deseo, nuestro anhelo. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, porque yo los haré descansar, literalmente. El Señor nos va a dar descanso. ¿Cuántos de nosotros damos testimonio de aquello? Estamos muy cansados, muy agobiados.
y vamos a la reunión, vamos al culto de varones el sábado cuando nos reunimos y volvemos llenos de energía, contentos, felices de haber estado y haber cumplido. Hemos aprendido a negarnos a nosotros mismos, porque nosotros queríamos descanso, pero ya no, sino que fuimos y obedecimos. Estamos tomando la cruz. Tomamos la cruz del cansancio, pero sabemos que hay un premio, porque ¿qué recompensa dará el hombre por su alma si ganare el mundo entero y pierde su alma? Dice, ¿qué ganará el hombre? Entonces la ganancia está en buscar de la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, gozar el bien de Dios en nuestras vidas para que estemos llenos del deseo de estar en la oración, en el estudio, en el culto, en las reuniones, compartir con los hermanos. Todo esto es el Espíritu de Dios, porque Él quiere estar con nosotros. Y donde está el Señor, allí hay bendición. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, dice Pablo. Entonces, para ser un discípulo de Jesús necesitamos morir a nosotros, a nuestro ser y comenzar a vivir en su voluntad. Entonces vivir y para complacer a Dios, para dar olor grato, agradable delante del Señor. Que sean gratos los dichos de mi boca delante de ti, oh Dios. Que mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti yo no me acordare, dice el salmista. La cruz es un símbolo de muerte y aunque no necesitamos morir físicamente, nuestra vieja naturaleza debe morir. Nuestros antiguos hábitos deben morir y debe quedar sepultado. Pablo dice en los Gálatas, a los hermanos Gálatas, en el capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ya no está viviendo Él, sino Cristo en nosotros. Y ahora lo que vivimos en este cuerpo lo estamos viviendo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos disfrutando del amor de Dios, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice Pablo. Bueno, por usted y por mí también. El apóstol está diciendo que debemos ser crucificados con Cristo, rendir nuestras vidas y dejar que Cristo viva en nosotros. Aleluya. Ese es el corito que siempre hago memoria. Yo sé que dice, Cristo ha tomado mi vida y no la quiere dejar. Es hermoso, es el deseo entonces de que Cristo tome nuestras vidas, nosotros tomar la cruz, seguirlo cada día y Él va a tomar nuestra vida. Tomar nuestra cruz significa entregar nuestras vidas enteras a Cristo, dejando todo para seguirle. Recuerde, eso es un segundo lugar. No es que vamos a dejar en segundo lugar. Hay un primer lugar, el señorío de Cristo. Disfrutamos de ese señorío, de esa gloria de Dios. Muchos se verán tentados a ver esto como un desafío no importante, así que tampoco para qué tan fanático, ¿verdad? Entonces, podemos decir que esa mirada hace que esa vida cristiana también sea poco fuerte, más bien débil. Y la vida fuerte y poderosa en Cristo es la que se fortalece sobre la roca, sobre la peña, la que se construye al consejo de la palabra de Dios. Entonces, para el débil se ve como una carga grande. El desafío es dejar, porque el Señor pide dejar de lado muchas cosas. Y cuando nosotros tenemos el afán en eso, es doloroso,
Mateo 19:16 dice que vino un joven rico diciendo, Señor, ¿qué he de hacer para ganar la vida eterna? Y el Señor le dice, guardar los mandamientos. Eso los he guardado desde joven. Estás cerca, le dijo el Señor. Entonces ve, vende lo que tienes, repártelo a los pobres y le da el desafío. Ven y sígueme. Y dice que el joven se puso muy triste y se fue porque era rico. Tenía sus planes, sus proyectos enfocados en la riqueza, en el bienestar de su vida, lo cual no es malo, no es eso. Es que no pudo ver la gloria de Dios de lo que le estaba ofreciendo. Ven y sígueme. Ven y sígueme. Es poder transformar la vida. Seguir a Cristo es transformar nuestra vida, cambiarla totalmente del fracaso a la victoria, de la tristeza a la alegría, de la incapacidad a la capacidad. Sin límite, Dios puede transformar nuestras vidas totalmente. La cruz, tomar la cruz, tome su cruz, hermano, hermana. Al tomar la cruz, vamos a estar eligiendo que Dios tome control, nos rendimos a Él. Y Dios va a trabajar nuestra vida para bendición. Entonces debemos negarnos a sí mismos para poder seguirle. Debemos tomar nuestra cruz cada día. Y por último, vamos a seguir a Jesús. Vamos a seguir a Jesús. Había un bichito volando y traté de pillarlo, pero no pude. Es difícil seguir a Jesús. Es difícil porque Él pide cosas no pequeñas. Pide grandes desafíos. Hace grandes retos. Pero es también da la fuerza. Porque el Señor da fuerzas al cansado y la renueva al que no tiene ninguna. El Señor es poderoso para acompañarnos y ayudarnos al llegar a la meta donde nos invita a llegar. No tenemos que nosotros bajarle el nivel al desafío. Debemos enfrentar el desafío porque el que nos acompaña es poderoso para hacernos capaz de lograrlo. Nos llama el Señor por si acaso, nos llama con éxito. A Moisés le dijo cuando él preguntó, Señor, ¿qué señal habrá de que tú irás conmigo? Lo mandó a Egipto a hablar con Faraón para que dejara ir a su pueblo, para que le sirviera. Bueno, ¿qué señal habrá? Y el Señor le dijo, cuando esto te será por señal, cuando hayas sacado a mi pueblo de Egipto, sacrificarás en este monte. El Señor da por hecho lo que todavía no se comienza a hacer. Moisés está preguntando, ¿qué señal habrá? Quiero ver la señal. Bueno, la señal que vas a tener va a ser cuando ya lo hayas hecho. Ahí tendrás la señal. Porque yo voy contigo, tú no vas a fracasar. Ese es el desafío que Él nos hace. El reto de seguir a Jesús es siempre poco atractivo porque tenemos que dejar muchas cosas. Cada uno sabe lo que tiene que dejar, ¿no? Hay cosas simples. A algunos les gusta, no sé, vamos a decir, a mí me gusta el fútbol. Hay que dejarlo de lado. Cuando está el Señor llamando, no importa si es Chile, si es quien sea el que va a jugar, no importa. Lo que importa es que Cristo viene y nos llama a reunirnos. Gozamos eso, lo disfrutamos, lo queremos. Está trabajando en el gozo con nuestras vidas. También nos llama la atención a masas, no es masivo el Señor.
más serán los que nos dirán, ¿cómo vaya ahí con este calor? Vamos a la piscina mejor, vamos al parque, vamos, ¿cómo vaya ahí? Siempre, con este frío, con esta lluvia, bueno, ahora no llueve mucho, pero ¿cómo vas a ir? No es atractivo a las masas, es contracultura. La cultura de este tiempo no cree en Dios, no cree en Dios. Está muy lejos de Dios. Y ese es un reto mayor, poder permanecer creyendo que Dios está dominando y gobernando nuestras vidas. Es muy importante que recibamos el mensaje tal y como es, como está escrito, como el Señor lo dijo, como lo entregó, como llegó a nuestras vidas. No tenemos que suavizarlo, no tenemos que buscar el lado más suave para nosotros. Necesitamos convertirnos a Cristo y ser seguidores de Él con el llamado que nos hace. Le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. El desafío. Lo que ganamos al seguir a Jesús. Seguirle no solo significa obedecer sus órdenes, sino andar en sus pasos tal como Él anduvo. Por eso Él llamó hacia los que Él quiso para que estuviesen con Él y luego para enviarlos a predicar. Nosotros podemos seguir todos los caminos que Jesús recorrió, mientras Él vaya frente a nosotros y le sigamos. Sus pasos pueden ser nuestros pasos. Y si Jesús sanó enfermos, nosotros también. No que nosotros, Jesús va a seguir sanando enfermos a través de nuestra vida, a través de nosotros, a través de nuestros ruegos. Va a estar salvando almas a través de nuestro hablar. Él va a estar mostrándose al mundo a través de nuestra sonrisa, de nuestro acto de buena voluntad. Jesús defendió al indefenso, perdonó a lo imperdonable. Dios perdona, Jesús perdona y nosotros debemos perdonar. Jesús dijo, no te dijo 7, le dijo a Pedro, sino 70 veces 7. Es para nosotros muy grande. Nosotros como decimos, pero es que es Jesús. Jesús puede perdonar, yo no. Si quieres seguirle, tenemos que perdonar 70 veces 7. Bendijo y no maldijo. Tocó aún a los leprosos que podían contagiarle. Era inmundo. Y Él los tocó. Y los bendijo y los sanó. Dio vida a los que ya no la tenían, dio esperanza a los que estaban perdidas su esperanza. El que estaba 38 años ahí en el estanque Betesda, esperando que el agua se moviera para entrar, pero él ya decía, ya cuando viene el ángel, alguien entra antes que yo, y yo no alcanzo. Había perdido la esperanza, sin embargo, él vino y los sanó, porque él aún a los que no tienen esperanza, les devuelve la esperanza. Limpia a lo inmundo, nuestro pecado, Él lo borra, no se acuerda más de nuestras rebeliones. Si nuestro pecado fuere como la grana, como la nieve será emblanquecido. Si estuvimos en ceguera, en oscuridad, Él nos da la vista para ver con claridad que Dios está en nuestras vidas, está en el mundo, está hoy en su casa, en mi casa. Dios está con nosotros. El Señor sana, hace milagros. Entonces, Pablo, perseguidor de la iglesia, se encontró camino a Damasco con el Señor. De ahí, derribado de su cabalgadura, de su autoridad, de su dominio, de su plan, de su proyecto, Jesús le entregó un proyecto nuevo cuando él dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces, ahora Pablo nos enseña a nosotros, diciendo, imítenme a mí como yo imito a Cristo.
Cuando nosotros dejamos que el Señor moldee nuestras vidas, se ve un poquito de Jesús en nosotros. Debemos dejar que el Señor habite en nuestras vidas. Entonces, negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús. Los pasos para ser un seguidor de Cristo. Ser un seguidor de Cristo, un discípulo, probablemente es una de las cosas menos valoradas en el cristianismo de hoy en día. Aunque ser un discípulo debe ser nuestro propósito principal, nuestro proyecto principal de ser un seguidor de Cristo, un discípulo. Aunque ser un discípulo entonces nos va a cambiar el proyecto de vida. Esto es exactamente lo que Jesús quiere de nosotros cuando nos hace el reto, el llamado, porque sus requisitos incomodan, pero al que obedece y al que toma el desafío le trae el gozo que el mundo no tiene. El saciar el deseo del alma que el mundo no tiene. Hay tantas cosas en nuestro alrededor hoy en día, las muchas distracciones aparecen a arrancarnos del lado de Jesús. Hay mucho que hacer, el trabajo, la televisión, el fútbol, las películas, hay mucha distracción. Pero Jesús sigue hablándonos y lanzándonos el desafío: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sus seguidores, esta ya no es una simple invitación, sino un llamado celestial. Ahora es el tiempo de responder a ese llamado y cumplir nuestra misión. Seguir a Jesús. ¿Quiere seguir a Jesús? Deje que Él cambie su vida. Dejemos que Él cambie nuestras vidas, nuestra visión, nuestro entendimiento, y va a haber gozo en nuestro corazón, nuestra alma será sana y estaremos llenos de la plenitud de Cristo, deseo de estar con Cristo, disfrutar de estar con Cristo, gozar del bien de Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por esta hora de bendición, Señor, que cada semana trae, Señor, a nuestra mente, a nuestra alma, la meditación de la palabra. El Espíritu Santo nos mueve a querer buscarle, anhelarle, desearle, servirle, disfrutarle, gozar el bien de su mano. También, Señor, poder compartir este gozo con algún otro. También interceder por los enfermos, sufrir con aquellos que sufren, Señor, y poder ponernos en el lugar del necesitado, perdonar los pecados de nuestras conocidos, Señor, aunque nosotros no perdonamos pecados, pero sí perdonamos las faltas que hay contra nosotros, así como usted perdona nuestro pecado, Señor. En esta hora, Padre, queremos pedirle que nos moldee, queremos pedirle que usted sea el alfarero, nosotros barro, Señor, en sus manos. Bendiga cada hogar, cada familia, haga milagros, Señor, sane el alma, el cuerpo, el espíritu. Conforme al propósito de su voluntad, le pido la bendición ahora, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Y no se olvide, Maranata, Cristo viene. El Señor les bendiga.